Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Economía de Fin de Semana en France 24 en español. Los acompaña Daniela Blandón Ramírez. En esta edición hablaremos del empleo, cuáles son sus principales desafíos en el corto y mediano plazo. Esto porque la Organización Internacional del Trabajo publicó su más reciente informe sobre perspectivas laborales, en el que destaca que la tasa de desempleo mundial se mantuvo estable en 2024 en el 5% en promedio, y aunque es un mínimo histórico, se estima que la desaceleración del crecimiento económico global va a limitar la creación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo en países de bajos ingresos. Ahora veamos las cifras que nos dicen. Dicen que faltan 402,4 millones de trabajos en el mundo, producto de 183 millones de desocupados, 137 millones que representan una fuerza de trabajo potencial, quiere decir aquellos que pueden trabajar pero no están lo suficientemente motivados, y poco menos de 80 millones que quieren trabajar pero tienen otras responsabilidades, como por ejemplo las tareas de cuidado, que se los impide. Ahora, la peor parte se la llevan los jóvenes, que soportan tasas de desempleo mucho más elevadas, cercanas al 12,6%, con pocos indicios de mejora, a lo que se suma que el crecimiento de los salarios reales solamente ha repuntado en algunas economías avanzadas con una gran demanda de trabajadores. Consultamos con Roxana Mauricio, ella es investigadora de CONICET de Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, quien nos contó que no es un fenómeno nuevo, sino estructural, como lo explica a continuación. Por un lado, desde el lado de la oferta, a veces lo que sucede es que obviamente estos trabajadores, por su corta edad, tienen menos experiencia en el mercado de trabajo, menos experiencia general en el mercado de trabajo y también menos experiencia y habilidades específicas en un determinado puesto de trabajo, y por lo tanto entonces muchas veces no acceden a una ocupación porque esa ocupación requiere cierta experiencia general o específica que los jóvenes, de nuevo, por su corta edad, obviamente no tienen, pero también a veces lo que sucede es que estos jóvenes no tienen el nivel educativo requerido para acceder a un puesto de trabajo, y ello obviamente es más complejo, más grave para aquellos jóvenes, en particular adolescentes, que entran tempranamente al mercado de trabajo. Pero desde el otro lado, de la demanda de los empleadores hacia cierto tipo de trabajadores, muchas veces estos jóvenes, aún los más formados, experimentan situaciones de discriminación, ¿no? Cuando uno compara, digamos, a igualdad de otros atributos, qué probabilidad tiene un joven de ingresar de cubrir una vacante respecto de un adulto, muchas veces estos jóvenes quedan atrás en esa fila para acceder a un puesto de trabajo, y eso tiene que ver con que a veces los empleadores los consideran menos responsables para acceder a un puesto de trabajo, o que a veces la combinación de estudio y trabajo no les permite a los jóvenes aceptar cualquier puesto de trabajo. A veces requieren más flexibilidad horaria por esta combinación de estudio y trabajo, o a veces no están disponibles para trabajar 8 horas por día, y por lo tanto entonces hay puestos a los cuales no pueden acceder estos jóvenes. Como siempre, damos un vistazo a la situación en América Latina. En esta región la tasa de desempleo es más de un punto porcentual mayor a la del promedio mundial, y asimismo sucede con el desempleo juvenil, que afecta a 20 millones de personas de entre 15 y 24 años. El verdadero reto está en la participación laboral, que en general es más de 20 puntos porcentuales más alta en los hombres que en las mujeres, y también en la informalidad, que sigue afectando a 1 de cada 2 trabajadores. Finalmente, la OIT hace énfasis sobre un concepto relativamente desconocido, que es la pobreza laboral, cuya forma más extrema afecta a unos 240 millones de trabajadores, es decir, el 7% de la población ocupada mundial, sobre todo en países de ingreso bajo. Una de sus expresiones más comunes es la informalidad. Roxana Mauricio nos explica en detalle el hecho de que tener un puesto de trabajo no asegura necesariamente no estar en la pobreza. Un trabajador pobre es una persona que, teniendo un puesto de trabajo, que teniendo una ocupación, vive en un hogar pobre. Y eso claramente tiene que ver con las condiciones, en particular, del mercado de trabajo y la conformación del hogar. En términos de condiciones del mercado de trabajo, donde observamos particularmente este fenómeno, entre aquellos trabajadores que se insertan
de manera muy precaria en el mercado de trabajo, y en particular son trabajadores que están en un puesto de trabajo informal. Ese puesto de trabajo informal genera bajos ingresos y son ingresos que no le permiten al hogar donde viven estos trabajadores obtener los suficientes ingresos para no vivir en una situación de pobreza. Entonces, por un lado, precariedad e informalidad laboral generan bajos ingresos laborales. Como esos ingresos laborales son la fuente principal de los ingresos totales familiares, en conjunto esos hogares viven en la pobreza. Pero además tiene que ver con la composición del hogar, como decía anteriormente. En general son trabajadores que además viven en hogares con una cantidad importante de miembros, muchos de los cuales no son miembros activos. Por ejemplo, los hogares en donde hay presencia de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto se combinan precariedad laboral, bajos ingresos laborales y tamaño de los hogares que requieren una masa mayor de ingresos familiares para no ser pobres. Hasta aquí este programa de France 24, pero recuerde que puede ver estas y otras emisiones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.